Vida Gaviria, modo mamá en la casa. Vida, bienvenida, mi amor. Gracias, feliz de estar aquí, como Ay, sí, siempre. en tu casa. Gracias, Vida, gracias. anoté varias inquietudes de algunas madres que nos habían planteado, porque hoy quiero que tú nos respondas y que las mamás puedan llamar también y aprovechar que tenemos esta gran terapeuta de familia, coach de crianza, que la verdad es que es excepcional. Voy a empezar con una pregunta. Ayer hablábamos de los chiquitos regresando a primaria, volviendo a clase. Pero ¿qué pasa con mi adolescente que pasó a secundaria y Ujú. se va a estrenar ahora en otra etapa, otro recreo, otros retos? Así es. Bueno, antes de responderte la pregunta, quiero responder algo que probablemente los papás también se están preguntando y que tiene que ver con esta época. Empieza toda la movilización del calendario, de la logística, del tránsito, Ay, y los Mm, papás nos preguntamos qué vamos a hacer también con estos niños por la tarde. ay, Y yo no sí. sé si ustedes saben que el Colegio San Joseph, que está ubicado en La Esperilla, en el Vergel, tiene actividades por la tarde abiertas para todo el público, no solamente para la comunidad del colegio. Ok. Así que investiguen ahí, porque desde chiquiticos hasta grandes hay deporte, cultura, música, arte, producción artística, danza, y a lo mejor a ustedes les queda cerca y no tenían ni idea. Así que ahí tienen un Claro, vecino que excelente. les recibe a sus hijos buenísimo. y también tienen servicio de Y es transporte. como tú dices, es un reto las tardes con nuestros hijos en esas edades, Mm, donde uno lo que quiere es evitar la adicción al juego que muchos están viviendo, porque hay muchos padres al borde, o cuando en esa edad pudieran caer en un vicio o en una mala junta. Y Entonces uno trata como de hacerle muchas actividades productivas para su salud Claro, mental. y como en San Joseph tienes varias opciones y si tienes más de un hijo, pues ahí resuelves todo, porque además eso estaba yo pensando. la logística Excelente. que implica tener 3 actividades en 3 sitios distintos. Así que ténganlo en el radar porque ahí tienen opciones que les van a resolver la vida. Volviendo al tema que tú mencionabas, y es el cambio a secundaria. Como siempre lo hemos dicho aquí en este espacio y siempre lo recuerdo, la maternidad incluye muchos duelos, porque cerramos muchos ciclos de los que se despiden nuestros hijos, nos despedimos nosotros, y quiero hacer como una mirada en doble vía. ¿Cómo lo viven los padres de ese niño que ahora oficialmente es un adolescente porque ya entra en secundaria? Séptimo aquí ya se considera secundaria, Sí, ¿verdad? cuando pasan a Bueno, high school, Bachillerato, sí. bachillerato, séptimo. noveno, noveno. No, ya nosotros es a Ya partir es de octavo. ahora creo que cambiaron incluso los nombres, ya no Sí, pero son son los 4 últimos los 4 años. últimos años, Sí. Pero sí. fíjate que muchas veces cuando tienes planteles que cubren primaria, ya incluso hay un cambio de logística, un cambio Sí, es cierto, físico. claro, Entonces, aunque en el pensum todavía no estés entrando en bachillerato, puede que haya una movilización incluso de plantel. es De correcto. hecho, mi hija va a un colegio que es solo una secundaria y empezó en séptimo grado. Ah, Es okey. O cierto, sea es que no cierto. solamente es el cambio de estatus, sino que también es un cambio físico. Y desde el punto de vista del que lo está viviendo. Para los padres, a veces es como esa pérdida de la sensación de control. Cuando tú tienes a tus hijos en primaria, todavía la comunicación con el maestro, con la Ah, maestra, es mucho más cercana y los papás que son más ansiosos, que son más sobreprotectores, papás incluyo a las mamás, pueden sentir que ahora con el cambio a secundaria pierden ese espacio de control. Porque ¿cómo es que ya no tengo un cuaderno de enlace con la maestra? ¿Cómo es que ya no me puedo bajar? ¿Cómo es ujú, que ya no es una sola maestra que me reporta de todo? Entonces ahí es es importante que los papás cierto. miren su propia ansiedad o su propia emoción frente a lo que viene. Y para el que lo vive, para el alumno, este primer año, este séptimo grado, es un año de mucha información más allá de lo académico, sobre todo mucha información social. En Venezuela, por ejemplo, tú incluso cambias en el color de la camisa. O sea, si a ti te ven en la calle y ya tú tienes camisa azul, polo azul, ya se sabe que tú estás en séptimo, octavo o noveno. Porque los 2 últimos años vuelves a cambiar de color de camisa. O sea Ok, que el upgrade, el avance es también visible. Pero digo que es mucha información social porque si tú entras en un plantel que empieza en séptimo y termina en 12, tú pasas de ser el más grande del grupo porque estabas en es sexto al verdad. más chiquito. Yo me acuerdo que yo decía como, o sea, yo me siento como No una puedo decir. pioja al lado de esta gente y aquí hay gente que viene con uniforme y barba. Como que esto no es Sí, Ah, ajá, congruente. verdad, a mí me ajá. pasó, porque yo vengo de Babeca y pasé lo mismo. Pasé de Exacto. una primaria llena de niños, donde ya éramos los grandes, Los en Gascoy, grandes, a otra locación y de repente, ¿y qué fue estos tipos tan ajá, grandes? con barba, con lentes, manejando su propio Ay, carro, sí, qué agarrados de la locura. mano con la pareja en el Ay, recreo delante de los sí. profesores, tratando a los profesores también como en un plan más de tú a tú. Entonces, Wow, yo ese no me séptimo acordaba. grado tiene toneladas de información social que pueden Ujú. distraer mucho al alumno. Ay, ay,
porque ¿cómo navego yo esto? O sea, no es solamente la carga académica que ahora aumentó y se espera de mí que yo sea más autónomo y más organizado y más estructurada. Es que yo algún día voy a estar así, como están los de 12, que vienen en su carro. ¡Qué Entonces, locura! estemos atentos a que todo esto lo están percibiendo nuestros hijos y abramos la conversación. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué son los más chiquitos del bachillerato? Cuéntame si en el recreo coincides con los grandes, porque esa era la máxima fascinación. Que tú pudieras ver a los grandes, o sea, como déjame yo Ajá. asomarme en ese mundo. Chacho. Porque hasta los recreos eran diferentes. Claro. Claro. Chacho, yo me acuerdo de mi recreo. Había un área en el colegio que yo estaba, había un área que era solamente para seniors, o sea, para lo de cuarto de bachillerato. Y eso yo lo veía como, wow, una cosa, una Aspiracional. aspiración. Y cuando a mí me tocó, me sentía realizada. Yo quiero saber, para los padres, a la hora de estar en este proceso de que los niños se van a ya como a enfrentar a otro mundo, no solamente académico, sino también social, ¿cómo puedo asegurar tener ese vínculo de confianza? ¿Por qué? Porque ya a esa edad uno se cree grande. Sí. Uno se cree que es independiente, grande, y a veces, y es importante hacerle al niño creer o entender que sí tiene esa independencia y esa confianza, pero tú sabiendo todo. Yo supe años después que mi mamá sabía absolutamente todo, pero ella siempre hacía como que se hacía medio la loca en todos los aspectos para que yo sintiera ese sentido como de independencia y confianza. Entonces, ¿cómo yo puedo lograr que haya ese vínculo de que tengan la confianza suficiente para que si está pasando algo grave, porque se dan casos, tenga la confianza de acercarse a mí y decírmelo porque sabe, tal vez a veces los niños no quieren decirle a sus padres para que no se metan. Claro. No por el hecho de que no le tengo confianza, es que yo no quiero que mami después venga y se aparezca en el colegio. Ajá, Bueno, ajá. los adolescentes tienen un poco la amiga de la amiga, ¿no? Ujú. Claro, porque Sí. entonces te plantean una situación que de repente están viviendo ellos, pero te hacen creer que no son ellos, sino que es la amiga o que es el amigo para ver tu reacción. Y según tu reacción, entonces me atrevo a contarte si es de mí o no. Y esta es la pregunta del millón, Paloma. Hay muchas preguntas del millón respecto a crianza. ¿Cómo mantengo el vínculo? Acuérdense que la adolescencia es una etapa también como de hacer ajustes y la adolescencia es la continuación de la infancia. Si en la infancia yo sembré ese ambiente de comunicación, de confianza, de respeto, obviamente en la adolescencia va a haber ajustes, pero no va a haber un quiebre. Si yo en la infancia lo que sembré fue un ambiente de miedo, distancia, porque yo soy la mamá y punto, usted me obedece y usted no habla porque usted es un niño y usted no opina, obviamente llegada a la adolescencia va a ser mucho más difícil. Yo digo que esto es como la caminadora en el gimnasio, o sea, si tú te montas en la caminadora ya con una inclinación, te va a costar más. Si tú te montas con la caminadora plana y tú vas elevando la inclinación, lo vas a coger más fácil. Si tú nunca sembraste el vínculo y quieres hacerlo en la adolescencia, es como saltar a la caminadora ya inclinada. Entonces, en la adolescencia tenemos dos escenarios. La familia que sí trabajó en el vínculo va a continuar haciendo los ajustes. Tu mamá fue muy sabia. Hacerme la loca, intervenir cuando sea urgente, cuando Exacto. sea grave, cuando sea una emergencia, hacerle sentir a mi hijo o a mi hija que él tiene la capacidad de tomar decisiones, porque al final de eso se trata la adolescencia. Y si tenemos el escenario de que nunca lo sembré en la infancia, nos va a costar un poquito más porque requiere también un trabajo interno de, ok, esta gente está cada día un día más grande, no están un día más chiquitos, están acercándose a su vuelo del nido, a su vuelo en solitario. ¿Cómo los preparo yo para ese momento? Entonces ahí el cuidador, papá, mamá, quien sea que está a cargo del adolescente, necesita empezar a darse el permiso de confiar. Cris. Que no es fácil, pero Ahí iba, Vida. La confianza es un tema complejo. Yo tengo un adolescente de 15. Ujú. Entonces pasa lo siguiente. Cuando están en primaria, todos los cumpleaños que los invitan, es lógico y obvio que vamos los padres. Ajá. Y tú feliz porque ahí tú conoces a los demás padres, se conversan y todo, y tú creas hasta esa amistad como entre padres y estamos ahí. Si coordinamos que salió una película, vamos todos los padres y van los niños al mall y eso, yo por su ladito, pero estamos ahí. ¿Qué pasa? Que cuando entran a secundaria, ellos quieren ir solos. Ay, Entonces, sí. hay diferentes tipos de padres. Hay padres que se sienten súper cómodos, que están locos que los muchachos tengan esa edad para dejarlo ir solo. Y hay madres como yo que dije, ¿cómo va a ser
que usted va para el mall sin mí. ¿Cómo va a ser? ¿Qué hacen? ¿Qué van a comer? ¿Y por qué están solos? Y, o sea, ¿Quién los va a cuidar? ¿quién los va a llevar? Yo Y pasé yo por te llevo y eso. yo te busco. No, pero yo me voy con mi amiguito que nos vamos a juntar en tal sitio. O sea, empiezan una nueva dinámica, Sí. como tú decías, de lo social, y es complejo manejar eso. Ay, sí. Y mientras tú lo dices, te vas poniendo las manos en la cabeza. No, Mientras- estoy histérica ya. Y yo también, porque lo estoy recordando como ahora. Súmale a eso, como tú decías, está la mamá, que ya la niña con los 14, 15 años se va en Uber para todos lados. Ay, Dios. Está la, sí, 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 está O sea, la sí lo mamá, sé, pero es... está la mamá que le da permiso y ella va y llega y se va con quien sea. Sí. Y están la mamá, como Chris e Ingrid, Ujú. que no entienden cómo yo te voy a dejar sola y quién los va a cuidar. Sí, Entonces sí. queremos ir, pero no queremos interferir y es complicado Porque- porque hay Claro. muchos tipos de mamá y Porque papá. entonces empiezan a comparar, que ha sido mi caso, pero el papá de fulanito lo deja, pero hay una pijamada y todos los niños van y yo no, y yo Ajá. tengo que ser, y Ajá. entonces yo, pero Bien, espérate, es un lío. no somos enemigos, vamos por parte. Lo que pasa Miren. es que no es mi cultura ni me interesa que tú amanezcas en otro lado. Entonces, ¿cómo Claro. uno puede navegar esas aguas? Sí. Bueno, ¿Cómo fíjate, ir contracorriente? cuando ellos empiezan a crecer y empiezan a hacer estas comparaciones que empiezan a pasar desde que empiezan a ir a casa de los amiguitos por la Ajá. tarde, que empiezan a darse cuenta, allá comen otra cosa, allá toman refresco con el almuerzo, esa mamá me gusta más porque Sí, esa sí, sí. despensa está llena de chuchería y esa gente no pregunta si se la puede comer o no. Sí, mi amor, pero usted es hijo mío, no de esa mamá. Qué chévere que tu amigo tiene esa mamá para que de vez en cuando tú participes de esa dinámica. Pero resulta que la mamá tuya soy yo y yo entiendo que no se va a almorzar con refresco. Entonces ahí nos recordamos que somos el adulto, que los límites no siempre van a caer bien, no es una medida populista para ganar votos y que habrá momentos en los que ellos no entenderán. Y nosotros tendremos que ser amorosamente firmes de decirles, mi amor, yo entiendo que tú quisieras estar de tu cuenta, yo entiendo que a los 15 años tú crees que te sabes cuidar y aunque te duela y te dé rabia conmigo, yo voy a mantener la regla a la que llegamos de que tú no te quedas en el cine solo. Yo te llevo, yo no entro a la película contigo, pero tú sales de la película y yo estoy en el mall. Lo que pasa es que cuando están en primaria somos amiguitos todos. Ajá. O sea, uno es amigo de su hijo Después te y empieza a te caer cuentan y están en mal. el cumpleaños. Entonces yo ahora te digo, pero ya te caigo mal, ya no soy tu favorita. Literal. O sea, Sí. y entonces me dejan de hablar, o sea, me han dejado de hablar por 48 Ay, horas y sí. todo. Claro. Me hacen la ley del hielo. Claro. Entonces, Pero fíjate que cuando nos ponemos en sus zapatos, a ver, ujú, yo puedo entender que tú quieras estar en ese plan. Yo lo entiendo, porque eso es además un signo de salud social. sí, Sí. O sea, tú quieres estar en el medio, tú quieres andar, tú compartir quieres estar en con el su can, amiguito. tú quieres... Lo entiendo. Sin embargo, cuando entra la letra chiquita de que sí, pero ¿cuál película? Sí, pero hasta las 10, sí, pero en tal cine, sí. Entonces ahí yo tengo que entender que en ese momento le voy a caer mal a mi hijo. Cuando ese niño Ujú. que está en ese proceso de que ya uno le empieza a caer mal por los límites que uno quiere poner Sí. sanos, no es el niño tranquilo que dice, ok, mami, porque hay un hijo que te dice, ok, mami. Claro. Y tal que viene 10 veces más a preguntarte lo mismo. Y Sí. tú, con la paciencia que compraste por toneladas, le vas a decir 10 veces la misma respuesta. Sin gritar. Y en algún Ay, momento le señor. puedes decir, mira, si tú me vuelves a preguntar, la respuesta va a ser la misma. Entonces, decide tú si quieres oír 500 veces más la misma respuesta. Ya yo decidí Firmeza, que ese no es el hablo más problema. de este tema. Ujú. Miren, yo Mi quiero mamá dar las nunca echó líneas. para atrás Yo- nada. Yo Bueno, quiero dar las nada. líneas, la firmeza, el Eso. amor es firme, pero es muy fácil decirlo, pero para las mami que lo estamos viviendo Ay, es bien tiene que ser tedioso. difícil. 809-531-9050. Estamos hablando de lo que enfrentamos cuando los adolescentes van creciendo, y más en esta vuelta a clase y en este llegar a una secundaria o a una universidad con Vida Gaviria, @modomamá. 809-531-9050. Tú sabes que normalmente puede ser como conveniente en esas etapas, si es posible, porque no todos los padres son iguales, tratar de tener una relación con los padres de esos otros niños que se junten. Claro. O sea, cuando yo echo para atrás y yo veo toda la supuesta confianza que depositaron en mí, porque realmente la depositaron, era que normalmente siempre había una madre de alguna de mi grupo Sí, o sí, cerca o algo, sí. y todas siempre estaban en contacto porque se llevaban bien. Claro. Pero Ahí entonces, tenemos vamos a coger una esta llamada de llamadita una al borde. Hola. Hola. Hello. Buenas, Te escucho, Buenas. querida. muy bien. Eduardo de este lado. Lo que pasa es que muchas veces no podemos ser tan flexibles, que por eso es que está pasando todo lo que está pasando con los niños y las cosas que están viviendo el día a día. Porque antes nosotros teníamos
muchísimos, nos cohibían mucho de muchas cosas y no era tan libertad, tanto libertinaje, más sin embargo tenemos mejor educación que la generación de ahora. ¿Cuál es tu pregunta, Edward? Gracias, gracias. No, estoy hablando sobre el tema. Ok. O sea, como que le hace un comentario. Gracias. Pero tú Claro. sabes algo, Vida, entre las personas con las que me juntaba, a las que más como que le ponían límites, fueron las que yo creo que tal vez no necesariamente tomaron las mejores decisiones luego cuando ya sí tenían libertad, cuando ya tenían 18. Lo que pasa es que los límites, y esta es la primera clase de mi curso, Paciencia y Vida, los límites son protecciones. El límite es una protección. Cuando yo veo el límite como una medida de control, como una castración o como una negligencia, si me voy al otro extremo, ya ahí el límite perdió su razón de ser. El límite te protege. Si yo te encierro para que tú no tengas celular, porque no quiero que oigas reggaetón, para que tú no oigas videojuegos, yo te estoy sacando de la oportunidad de crecer en tu mundo que incluye reggaetón y videojuegos. Ok. Entonces ahí el límite es guiarte, cómo te vas a relacionar con ese contenido, etcétera. El límite es necesario, de hecho, es un protector de la salud mental. Ahora, el límite rígido, el límite autoritario, el límite a través del miedo es más bien atenta contra la salud mental, igual que el no límite. Por eso Eduard comentaba sobre la flexibilidad y creo que se refiere a el exceso de negligencia, Exacto. que al final es una forma de violencia. Al borde, hola. Buenas. Buenas. Están activos los padres. Felicitándola por ese excelente tema. Quiero dejar una opinión muy importante, Vivi. Mi mamá es la mejor mamá. Se está cortando. Necesitamos que nos llames de nuevo porque tienes mala señal. 809-531-9050. Me encanta ver a los padres. Yo tengo, activos. volviendo al tema escolar, también surge otra cosa que es que cuando van entrando allá a la secundaria, también algunos empiezan con clases electivas o un bachillerato técnico, por ejemplo, es el caso de mi hijo. También les empiezan a hablar, depende en el grado donde estén, de qué quieren hacer, qué otros hobbies tienen, o sea, van cambiando la cosa, pero especialmente como que se siente esa presión, porque él mismo me dice, pero yo no sé. O sea, yo tengo que elegir uno porque yo todavía no sé, y también es válido. Claro. Pero entonces, ¿cómo los padres, quizá yo soy más como que abierta en eso, cómo los padres pueden lidiar con esa parte de esas clases electivas y de un bachillerato técnico y todo eso? De lo que quieren Mira, como su futuro. la adolescencia reta mucho nuestro deseo de control en muchas áreas. Y que nuestro hijo tenga definido su proyecto de vida a nosotros nos da tranquilidad porque sentimos que hay un área de control que ya yo tengo lista, ¿no? Aunque ni siquiera me guste el área en la que quieren desarrollarse. Cuando ellos tienen esa duda, el padre, la madre, se siente todavía como, ay, ¿yo qué he hecho mal? Que todavía mi hijo no sabe lo que quiere. Y si tienes más de un hijo y uno sí sabe y el otro no sabe, entonces el que no sabe entra como en el saco de, es que que está disperso por la vida y no sabe. A los 15 años, ¿Qué vas a saber? la minoría de la gente tiene claro lo que va a hacer. La mayoría de la gente empieza a estudiar una carrera a la cual después no se dedica. Entonces, y aquí la especialista es Yanis Santaella, que es colaboradora y amiga. Yanis habla del proyecto de vida. Ay, sí. El proyecto de vida, Yanis lo atiende con adultos jóvenes y con adultos. O sea que a los 15 años, tener claro lo que quieres hacer No es la norma. es muy fantasioso. Yo creo que es más claro saber Bien lo que no quieres hacer. Okay. Y esa es una muy buena pregunta. Mi amor, todavía no sabes en qué te ves, pero dime en qué no te ves. Ok, ahí van descartando. el Ahí proceso vamos de descarte. filtrando, Exactamente. claro. Así mismo es. Miren, vamos a tomar esta llamadita para pasar a otra pregunta. Al borde. borde. Hola. Buenas. Hola, Chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. buenas tardes. Yo quisiera saber cómo abordar el cambio de primaria a secundaria con padres separados. Gracias por tu pregunta. Me encanta que estés Gracias, activo. padre. Los padres están Padre, activos. los padres al borde, me encanta. Gracias, los modo papá. Bueno, de nuevo, la crianza incluye cambios de etapa que muchas veces vienen de la mano de sensación de duelo, de pérdida. Estos cambios, cuando los papás están separados, siempre van a demandar que haya conversaciones y que haya acuerdos. Por supuesto, va a depender de la calidad de ese vínculo. Aunque estén separados, todavía
se sientan a conversar las decisiones que tienen que ver con la crianza de los hijos. Si es así, es mucho más fácil y mucho más sano, por supuesto. Mira, ya va a entrar en una secundaria, ¿qué permisos vamos a dar ahora? Ahí ¿Qué sí. horarios vamos a flexibilizar? Ahí puede que no estemos de acuerdo en todo, pero entonces como ya este niño o esta niña tiene algo de experiencia con padres separados, sabrá que mi mamá me da permiso para algunas cosas, mi papá me da permiso para otras, y ahí de nuevo el recordatorio es, el límite es una protección. Supongamos que ese es el escenario ideal, ¿verdad? Y si papá lo está preguntando, probablemente allá hay una relación que toma en cuenta las necesidades del hijo o de la hija. Supongamos que el escenario no es el ideal, que no hay una buena comunicación entre los padres, que se pelean a través del hijo, que uno le da permisos al hijo para ganar puntos que el otro no Ajá, eso da. se ve mucho. Entonces, allí, lamentablemente, el entorno va a tener una voz todavía más alta. Porque, ¿qué pasa en la adolescencia? Que mis papás empiezan a escucharse como más bajitos, y mis amigos empiezan a escucharse mucho más alto a la hora de yo tomar decisiones. Entonces, papás, sepan que a partir de ahora tenemos que hablar más frecuente y más claro y más alto. Wow. No desde el grito, pero sí desde la presencia. Excelente. Otra cosa, hay algunos padres que tenemos la bendición de tener una comunicación decente y ok, Sí. pero hay otros que quizás no, a cualquier razón. Ujú. ¿Cómo hacemos, ya que no tenemos una maestra en específica, o a veces hay casos que hay primarias con 2 maestras y tenemos doble apoyo, pero en este caso que tienen 7 profesores diferentes para cada materia, ¿cómo tú mantienes ese conocimiento de qué está pasando en el colegio, cómo van en tus notas, cómo podemos apoyar a los niños en esa parte? No Que es tan tienes- diferente en la no secundaria. Tienes que tener el conocimiento de ¿Qué lo es? que ¿Cómo está que no? pasando. ¿Cómo que no? Es que es difícil. Mm, ya Tenemos que no, saber cómo lo apoyamos, no, cómo lo bueno, ayudamos, qué comen en el recreo, ¿qué qué hacen. Ya yo vi que esta muchacha es una madre helicóptero. No, pero ven acá, es que tienes que estar sabiendo tú cuál es la ecuación de Claro. Aún matemática. en secundaria te van a citar una vez al cuatrimestre, Exacto. Sí, una es vez al muy semestre, poco. una vez al año, Oye. y ahí usted le comunicará Lo mandan su di que por ansiedad a por la email, maestra. mandan por email las notas. Claro, no Sí. venga para acá. Aquí No, ¿A qué? habla con la profe, a ver ¿De qué qué? hace. Mira, Estoy llorando. te voy a decir una cosa. Hay mamás, y esta es una alternativa que tú puedes considerar, ver. y hay papás que bajo la figura del delegado de curso Ay, María Rosa, te amo. logran estar en el colegio más que otros padres. Ay, Y sí, mi presidenta de la mejor Asociación de amiga. Padres. No, oye, yo tengo a María Rosa. A ver. Ella es la delegada de los últimos años de nuestros hijos, los dos, los chiquitos y los grandes Sí. estaban juntos. Esta es la mamá que como era delegada y era una mamá que no tenía un trabajo como el nuestro, era un trabajo más flexible. Ella estaba presente en todo, sabía todo, iba al colegio a las horas que había que ir, en la mañana, al mediodía, y era amiga de todos los profesores. Entonces, ¿qué yo hice? Ella y yo teníamos un vínculo especial. Qué Porque yo era la bien. mamá que iba muy poco, solamente cuando era necesario. Y realmente me gustaba así, pero ella me tenía informada cuando había algo puntual. Claro, Pero pero, ahí yo iba al grupo, porque si no, no se pone. Claro. pero repitiendo la respuesta para que todos la escuchen. Hazte En delegada. séptimo usted no tiene nada que hacer en el colegio. Mm-mm. Nada A que menos hacer. que sea la delegada. Y el que me ¿entendiste? está oyendo de repente está frenando en este momento, pero ¿y cómo? ¿Y si el muchacho se está guayando en la materia y yo no me entero? Se va a enterar. ¿Cómo que no se va a enterar? Responsabilidad de su muchacho y parte del crecimiento, Ay, porque el que Dios va para el mío. colegio y el que tiene notas y el que tiene que rendir notas en Es la él. universidad es el muchacho. Y de él va a depender si va a Ujú. honor o va a honor, si saca beca o no saca beca, y uno simplemente está al lado para apoyarlo. Ahora, por ejemplo, Ay, no. cuando vino pandemia, mi hijo, el del medio, Andrés, hubo un momento en que en pandemia me dijo, siento que estoy atrás y necesito ayuda en química y tal cosa. Pero él te Vamos, lo dijo. pero es que ese es el vínculo que uno crea con ellos para que ellos te digan cuando tienen problemas. ¿Y qué yo hice? Era creo que matemática y gramática, tenía que hacer prepararse, quería sacarse una beca y eso. ¿Y qué hice? Tuve la dicha de poder buscarle una Un coach, tutor. Una ayuda, una claro. ayuda a nivel educacional, Ujú. que el mismo colegio a veces le ofrece, unas tutorías. Sí, sí. Una tutoría. Ok. Y uno se la buscó y eso hizo que él pudiera superar el tema pandemia, que se habían quedado atrás. Incluso se graduó con honor, algo que no había pasado en los otros años. No, además a veces pasa, pero tú me disculpas que los niños están estudiando cosas que si tú dices, ven que yo te quiero ayudar, y te sale con unas no vas a cosas que tú ni poder. te acuerdas. No, uno ni sabe. No, tú ni Tú no sabes, entonces a veces es mejor simplemente que sientan esa confianza, esa responsabilidad de que tienen que darte resultados. Yo recuerdo una vez que a mí mi padrino, yo sacaba honores, yo me acuerdo que estaba diciendo, ay padrino, yo saqué honores, esperando a ver si me daba como un regalo o algo. Y él me miró y me dijo, dije, pero ese es su trabajo, Ay. usted no puede hacer menos de ahí. Ujú.
Y yo me quedé, Wow. lo único que tengo que dar frenaron, siempre ¿eh? es resultado. Un hábito que creó mi familia en los últimos años, y yo lo he dicho y como que lo vuelvo a repetir ahora para los padres que pudieran tener esa oportunidad, es que como nosotros o sea, hubo muchos años donde me llevaba a veces como el chofer, a veces mi mamá, a veces mi papá, todo dependía del trabajo de mis padres. Claro. Obviamente, además que éramos 5 hijos. Ujú. Luego estábamos 3, luego estábamos 2 en el colegio y luego estaba solo yo. Y en los años de bachillerato, mi padre fue que se sentó un día y se dio cuenta, óyeme, pero yo no sé nada de lo que ella hace en el colegio porque yo siempre he sido demasiado independiente. Ujú. ¿Y qué él hizo? Él puso que él me llevaba y me buscaba todos los días por los últimos 3 años de colegio al colegio. Y cuando yo me montaba en ese carro, era más él escucharme a mí y yo no usábamos celular, porque ya para los tiempos en los Claro. que ya yo estaba en esa edad, ya yo tenía iPhone. O sea, ya existía ya yo estaba en Instagram, ya había ¿Qué? ¿Y Facebook. qué fue el otro día, esta niña? Eso Claro fue que antes de Instagram ayer. fue el 2012, yo me gradué en el 2013. Y ya Facebook se usaba, ya Ah. usaba BB Pin, o sea, ya yo tenía redes sociales. Ujú. Ya yo estaba todo el tiempo en el celular, tal vez no tanto como ahora, pero cogimos ese hábito de todos los días buscar. Y normalmente cuando los niños tú lo acabas de montar en el carro, casi siempre, y cogen ese hábito, ellos comienzan a hablar. Si tú lo dejas hablar, sueltan todo. Dije, ay, Dios mío, que hoy, ¿y qué te pasa? Ay, que hoy tuve una clase, que qué sé yo cuánto, y de repente tú te enteras de esas Sí, cosas. sí. Que Miren, cuando lleguen a la casa, de que preguntarle cómo te fue, ellos no están en eso, se van a cerrar en su habitación. para que no se nos quede nada, tengo 2 preguntas que brevemente quiero que tú nos des alguna herramienta. Cuando el hijo se va es ya para estudiar a la universidad. Entonces Ish. viene un cambio que puede ser aquí o puede ser fuera. ¿Alguna herramienta para que los padres tengan la narrativa correcta para ellos? O sea, para Ingrid, Ingrid. tú tienes mi teléfono. Llámame. Se ahoga la pobre. Alexia, mira a tu mamá ahogada. Ay, Dios mío, está grave. Bueno, una herramienta, no habría como una herramienta. Yo creo que Decirle es, que me llame todos los días, o eso es mucho. Pues, como mucho. tú Mucho, sabes, mucho sería como que te llame 2 veces al día, pero una vez no le cuesta, digo yo, No, eso es mucho. que te llame. Eso es Ay, mucho. Dios mío. Dale mi teléfono a Cris, Está por bien, favor. Cris, exacto. Yo te voy a llamar para eso. Ya por último, y esto sí nos parece muy importante. No, pero es que no es que no me parezca importante lo otro. Ah, ok. Es que es difícil resumirlo como rápidamente, pero en Sí. todo caso, de nuevo, ¿cómo me estoy sintiendo yo con este cambio que está atravesando mi maternidad? No mi Ujú. hijo, mi maternidad. Me vuelvo menos necesaria. Ujú. Crié para esto y este es el resultado de mi siembra. ¿Por qué ahora recoger esta siembra me está produciendo tanto dolor? Porque me he vuelto menos necesaria. Es revisar cómo me siento yo con este cambio. Para las mamás, para los papás, que las maternidades y las paternidades les ocupaban tanto tiempo, obviamente, y eso lo vieron en mi monólogo, es un ejercicio muy difícil quedarte tú contigo, porque los hijos nos llenan la agenda. Por Claro. Dios, o sea, las demandas de los hijos, tengas 1, tengas 5 hijos, te llenan la agenda. Entonces tú de repente ver tu agenda vacía cuando tú no tienes, y que no es tu caso para nada, Ingrid, pero cuando tú no tienes un proyecto personal, cuando tú no tienes intereses, cuando tú no tienes grupos de amigas que están esperando que tu hija se vaya para tú y yo poder jugar cartas una vez a la semana. Cuando tú no tienes eso, tú te sientes, como me dijo una vez una mamá, en crisis, me siento desempleada. Ella sentía que ella no tenía sentido despertarse al día siguiente porque no había a quién hacerle desayuno. Entonces, la invitación es a revisar cómo está mi proyecto de vida, porque ya mi hijo o mi hija está pasando a una etapa en la que necesariamente me va a necesitar menos. Sabe que estoy ahí, sabe que estoy disponible, sabe que puedo coger un avión y estar allá mañana, esta tarde, esta noche, pero sabe que tiene que contar con él o con ella en primer lugar. ¿Cómo me siento yo sin ese otro a quien cuidar cuando ahora me tengo a mí solamente? Wow, pero tú sabes que esa reflexión, por ejemplo, a mí me acaba de hacer mucho bien, porque cambió la mirada. No es la niña, No. no es que ella se va, porque para eso la criamos, para saber lo Ujú. madura y lista que Y eso está. es un indicador de éxito. Exacto, es yo ahora ocuparme de mí, de reenfocar, porque yo creo que muchas mamás como yo, que fuimos en algún momento trabajólicas, pero cuando entendimos, y eso fue unas palabras que tuve contigo, que tú me dijiste lo corto que era el tiempo de nuestros hijos con nosotros Ujú. y cómo teníamos que hacer cuando yo la llamé histérica porque entraba con la adolescencia,
cómo teníamos que hacer que la adolescencia no fuera un trauma, sino maravilloso. Eso a mí me hizo mucho bien. Pero yo yo decidí priorizar a mis hijos. Yo dije, si yo puedo estar en esta cima, yo prefiero estar un poco más abajo, porque mi prioridad van a ser mis hijos, porque van a volar. Pero eso obviamente hizo que yo los priorizara y ahora es el tiempo de volver a mí. Un poco retomar cosas que yo tenía engavetadas o que no le había dado la máxima, porque son etapas. Pero realmente ahora voy a reenfocar, invito a las madres que están en mi lugar a reenfocar un poco y revisar su proyecto de vida, y es un buen momento para ocuparnos de nosotras y de un crecimiento tanto personal como profesional, como inclusive yo tengo una amiga que en el Nido Vacío estudió y volvió a la universidad. Que también es un ejemplo para esa niña que en algún momento va a estar en nuestra... Saray tiene un bebé de 5 meses y ella está llorando Ya para está cuando pensando se en la vaya universidad. a estudiar. Está llorando de antemano. Sí, Mira, pero lo bueno de esto, uno irse preparando, porque yo he tenido las conversaciones con vida en todos los momentos. en todas las etapas, pero fíjate que incluso es un ejemplo para esa hija que hoy te está viendo transitar su salida, porque algún día ella va a estar en la misma posición. Hay que modelarle ¿Y cómo lo vivió mi mamá? Se echó a morir, se deprimió, se enfermó, me tuve que devolver a cuidarla porque no podía sin mí. O mira, mi mamá volvió a estudiar, mi mamá se dedicó Ese a ejemplo. todos los jueves ir al cine con vida y hacían cineforo. Se Por fue de cierto, viaje con mi Vida, papá. ¿cuándo vuelve el monólogo? Señores, Vida hizo un monólogo que ha sido la cosa más terapéutica y maravillosa que yo he visto en mi vida, y me preparó para este momento, porque era su historia narrada en un monólogo del Nido Vacío. Y ahí las madres todas llorábamos y nos reíamos, pasábamos de una emoción a otra. Ha sido algo mágico, sanador, terapéutico, y al mismo tiempo fue una salida de mujeres. Señores, aquello estaba lleno de madres. Sí. Y tengo que reconocer que habían algunos padres. Sí, que me chulo, gustó sí, mucho ver esta sí, nueva masculinidad. Sí. Tener una coach como Vida y una terapeuta como Vida cerca te ayuda a transitar muchos momentos donde una opinión objetiva de verdad es valiosa. ¿Cómo podemos seguirte y llamarte para citas? Modo Mamá en las redes Arroba sociales, Modo arroba Mamá. Modo Mamá. El monólogo, pues bueno, me encantaría decirte, tengo una fecha, pero todavía no tengo fecha, tengo todas las ganas de repetirlo este año. Sabes que conseguir sala es un trabajo que hay que hacer un año antes, así que bueno, si alguna sala tiene un día disponible por ahí en octubre, Arroba noviembre, Modo Mamá. llámenme, Modo Mamá, porque yo tengo un monólogo listo para presentar que muchísima gente necesita ver. Pero urgente. Necesita ver. Así que bueno, escríbanme, aquí voy a estar viniendo con Ay, frecuencia, sí. manden a Mujeres al Borde las dudas y las inquietudes Sus que cartitas tengan. de lo que le pasa como madre, puede Sí. ser anónima, y aquí con Vida le vamos a responder. Sí, sí, sí. Gracias, Vida, A por regresar a casa ya de una ustedes. manera más estable. Así es. Gracias. Arroba Modo Mamá. Vamos a la pausa y volvemos con nuestra abogada al borde y mucho más. Mujeres